Las AFP tienen una nueva coartada para no ceder en el tema de la devolución del 30% de los fondos a los trabajadores dominicanos, y acá te revelamos en qué consiste. Luis Abinader y Leonel Fernández están a punto de dar un paso que va a revelar la auténtica naturaleza del quehacer político en República Dominicana, y acá comentamos precisamente sobre eso. Yendo de la mano de lo psicológico por un lado y de lo sociológico por el otro, analizamos la mente de Danilo Medina y llegamos a la conclusión de lo que este individuo bajo ningún concepto está preparado para aceptar. Se está diciendo que exigir el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores para que estos puedan manejarse en los próximos meses con la crisis sanitaria es una forma de desligar al gobierno de su responsabilidad social. Y nos parece que ese argumento es engañoso, porque a pesar de que en términos retóricos a primera línea suene como un poco seductor, la realidad es que el gobierno está llamado a resolver en cualquier contexto de crisis social, ya sea económica o sanitaria, sí o sí, independientemente de que se trate de una sociedad de gente adinerada o que se trate de una sociedad de personas, digamos, de bajos ingresos económicos. El Estado tiene que resolver en todo contexto, no importa la situación económica de los habitantes de esa nación. Esto viene precisamente de la mano con el tema de los fondos de pensiones, porque la realidad es que estos trabajadores no están exigiendo algo que esté contra la ley. Estos obreros están exigiendo algo que en ningún esquema legal se les prohíbe. Y lo tercero es que en términos prácticos, tomando en cuenta lo que va a pasar con el dinero de los fondos de pensiones a partir del año 2033, yo no sé si usted lo sabe, yo no sé si usted se ha enterado, pero la realidad es que la pérdida de valor del dinero en el tiempo no garantiza que ese dinero que usted reciba a partir del año 2033 le sirva de mucho. Y esa es la trampa temporal en la cual se encuentra el sistema de pensiones de República Dominicana, al cual se le puede criticar que tomó la decisión más fácil, es decir, prestarle ese dinero al gobierno y punto. Liso, no se diversificó, no se hicieron otras inversiones o no se estudió ni siquiera la posibilidad de invertir ese dinero en otras cosas que pudiesen dejar un poco más de rentabilidad. Por ello, en sentido general, cuando escuchamos este argumento de que los trabajadores deben dejar de o deben desistir de solicitar ese dinero, porque si lo hacen no están más que desligando al gobierno de su responsabilidad en la crisis sanitaria y asumiéndola ellos, es simplemente retórica. El gobierno está para resolver sí o sí. Ese dinero que está allí es un dinero simplemente que le pertenece a los trabajadores. Hay un colectivo, hay un consenso social que determina que al menos un 30% de ese dinero debe retornar ahora a mano de los trabajadores que casualmente han sido quienes lo han producido. Luis Abinader está a punto de sellar públicamente su alianza con Amable Ariztí Castro. Días atrás dijo que él no descartaba una alianza con Amable. Eso es básicamente en buen dominicano poniéndose adelante para cuando eso se dé. Pues bien, yo no sé en qué punto el discurso del cambio se hace creíble cuando tú sustentas una alianza con un individuo del perfil político de Amable Ariztí Castro. En su momento, al PLD lo critiqué por su alianza con Amable, pero ya ustedes saben históricamente en qué ha terminado ese partido, que es capaz de hacer una alianza con el mismo diablo en aras de que se le garantice su cuota
de poder, que en este caso es lamentablemente la de la totalidad de República Dominicana. Pero luego el mismo candidato que me habla a mí de cambio me está diciendo que va a hacer o que él no descarta. Eso de que no descarta, eso es lo que les dije, ¿no? Una alianza con Amable Ariztí Castro. Yo no veo cómo es, digamos, creíble el discurso del cambio, no solamente con Amable, sino porque a eso usted tiene que sumarle a Robertico. Pero cuando Luis Abinader haga eso, va a revelar algo muy importante, de cara incluso a elementos críticos de la sociedad que van a votar por Luis en aras de o en busca de un cambio. Y es básicamente que a la hora de garantizar el poder, nuestros políticos están dispuestos a hacer lo que sea, incluso a desdecir su palabra. En esa misma línea tenemos el caso de Leonel Fernández, que incluso este fin de semana le entró al partido de gobierno, al PLD, diciendo que eran una familia, pero que luego el tema de la traición, el tema de la deshonestidad, la falta de la palabra, etcétera, etcétera, lo hizo emigrar y romper con ese partido, a menos que también habló del tema de la soberbia y la arrogancia de quienes están en el poder. Pero ese mismo Leonel Fernández que ha dicho todo eso que ustedes acaban de escuchar, es el mismo individuo que en un punto determinado de la contienda electoral, si las cosas no le salen como él quiere, si los números no le cuadran, tendrá que llegar a algún entendimiento con ese partido. Pero ojo con algo, porque yo no estoy hablando de que Leonel Fernández apoye al PLD y que eso está muy bien, no. Yo estoy hablando de que si Leonel apoya al PLD, ¿no?, para que éste se mantenga en el poder, o si el PLD apoyase a Leonel, en ambos casos hay una crítica que hacer. Y es básicamente que ambos elementos se han vilipendiado públicamente hablando. Y no puede ser que de la noche a la mañana, en aras, digamos, de, qué sé yo, de preservar una cuota de poder o que se me dé algo o de que fulano esté, pues vamos a olvidar todo eso y vamos a hacer una alianza. Porque fíjense en algo, si estamos refiriéndonos a dos individuos que se distanciaron y que 3 o 4 años después decidieron entenderse, ya eso es humanamente hablando más creíble, porque usted puede asimilar de que los elementos, digamos, que se criticaron mutuamente, pasaron por un proceso introspectivo que les dio a entender que aquello fue innecesario y que fue un acto de inmadurez. Pero de la noche a la mañana, de golpe y porrazo, en un mes o dos, hablar de alianzas, repito, ya sea Leonel apoyando a Gonzalo o ya sea Gonzalo apoyando a Leonel, después de todo lo que se han dicho esos dos bandos, es algo que demuestra simplemente que nuestros políticos están dispuestos a hacer lo que sea en aras de mantener o llegar al poder. Y lo mismo le cabe a Luis Abinader en su muy posible alianza, nada más y nada menos que con Amable Ariztí Castro. ¿Dónde se me puede a mí hablar de cambio cuando hay una persona que ha asimilado en sus filas a un, digamos, a un anciano, ¿no?, a un patriarca en la política local de la categoría de Amable Ariztí Castro? Y esto no es por el asunto aquel de, digamos, de alguna especie de sesgo o rechazo hacia la figura de un político envejeciente, sino hacia lo que ha representado Amable durante décadas en la política dominicana. Estamos en un terreno sensible y delicado del análisis. En los últimos meses, el comportamiento de Danilo Medina, a pesar de no hablar mucho, aunque eso es costumbre en él, a pesar de estar ausente, ha generado muchas cosas, muchas variables que analizar. Usted podría decir que incluso la razón por la cual Danilo Medina no aparece en cámara no se debe quizás al hecho de la estrategia aquella de empoderar a Gonzalo Castillo, sino porque incluso se podría pensar que el individuo se siente abrumado y de repente le ha entrado un miedo escénico porque no tiene respuesta
para lo que está ocurriendo actualmente en torno al tema de la crisis sanitaria, y eso lo ha abrumado. Usted podría incluso especular sobre eso. Pero hay algo que me hace descartar enteramente eso y me lleva básicamente al aspecto de lo estrictamente político, pero vinculado a lo psicológico y a lo emocional. Todo el mundo sabe en este país en qué circunstancia, en qué contexto, pues Gonzalo Castillo llegó a ser candidato presidencial del PLD. Pero cuando usted asume esa premisa como buena y válida, entonces tienes que llegar a la conclusión de que Danilo Medina está dispuesto a hacer lo que sea, no ya para mantenerse en el poder, sino para sentir él en su fuero interno que tiene poder. Porque estoy pronosticando, lo he dicho varias veces, si Gonzalo Castillo llega a ser presidente de República Dominicana, esa estrategia de Danilo de quedarse gobernando en la sombra no le va a salir. Porque el poder en el ser humano no funciona así. No es verdad que Gonzalo, teniendo el poder, en caso de que llegue, seguirá siendo un penco. Olvídense de eso. El poder transforma a las personas. Pero al punto que quiero llegar es al Danilo Medina en la privacidad. Al Danilo Medina en la intimidad. Es decir, cuando el individuo se encuentra solo. ¿A qué le teme Danilo Medina? ¿Cuál es ese miedo que con el paso de los días se acrecenta más en el interior del mismo? Señores, yo he llegado a la conclusión de que la razón por la que Danilo Medina ha estado dispuesto a todo para mantener el poder no es otra más que simplemente este individuo no se imagina sin poder tras 8 años teniéndolo en sus manos. En pocas palabras, lo que hace que este señor se comporte y haga las jugadas que ya usted está viendo, ¿no? Es básicamente porque tiene miedo a la soledad del poder. Esa es la gran pesadilla de Danilo Medina. Eso es lo que le hace ruido en su foro interno. Que este señor no tiene respuesta para cómo será su vida después de que deje de ser presidente. Y por eso hace todo lo humanamente no posible, imposible por mantenerse en el poder, al punto tal de que aún a sabiendas de que él mismo como tal pues no ejecutó esa estrategia, la quiere aplicar específicamente con Gonzalo Castillo. ¿A qué me refiero? A que el mismo Leonel Fernández tenía la vana pretensión de que una vez Danilo llegase al poder en el 2012, no lo golpee. Y ocurrió todo lo contrario. Danilo golpeó a Leonel y violó su parte del pacto, pero lo hizo simplemente por experimentar el placer que tenía en él el hecho de que podía golpear a su adversario político soterrado Leonel Fernández faltando a su palabra. Porque todo el mundo sabe, confirmado por el propio Danilo Medina, que esa alianza se dio sobre la base del temor que tenía Leonel Fernández a un Hipólito Mejía siendo presidente. Entonces, paradójicamente, entre comillas, Danilo llega, convierte la existencia de Leonel Fernández en un infierno, haciendo cosas como retirando los fondos de la organización aquella que hablé en estos días. Hasta eso fue un golpe bajo para Leonel. Yo no estoy diciendo que eso éticamente, moralmente esté mal, no. Estoy diciendo que Danilo Medina golpeó a Leonel. Y su parte del pacto era no hacer eso. Pero él lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque no pudo digamos, rechazar esa tentación del poder de saber que podía hacer eso. Y lo hizo, porque él tenía poder. Pero ahora, ese mismo individuo que tenía ese poder, que aún lo tiene, se revela temeroso, con más miedo que usted y que yo, simplemente porque es incapaz de imaginar después una vida sin poder.